Josep Rovira es trabajador social y mediador con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las drogodependencias. Desde el 2006 es director del área de drogas y salud de la Asociación Bienestar y Desarrollo, una entidad que ofrece servicios de atención ambulatoria asistencial, servicios de reducción de daños para la población que está consumiendo, como serían las salas de consumo supervisado o los espacios residenciales para personas sin hogar, y programas preventivos en el ámbito educativo, ocio nocturno y comunitario. En este caso, seguro que recordaréis a Energy Control, cuyo director, Claudio Vidal, estuvo en este podcast hace unos meses. Josep, ¿tienes tiempo libre? Sí, claro, mal cuando no se tiene tiempo libre. Es más, me lo tengo que repetir a mí mismo y me lo dicen, sobre todo. Sí, Eso sí. suele pasarnos, que nos lo dicen sobre todo. Con los años cada vez aprendiendo a respetar más los tiempos libres, claro, necesario. Claro. Josep, tenía muchas ganas de tenerte en el podcast porque tienes, como he dicho en la presentación, tienes un recorrido muy amplio, ¿no? Y además trabajas en un ámbito que generalmente en los medios de comunicación no aparece de forma muy habitual, ¿no? Tenemos normalmente testimonios de personas muy conocidas que hablan de las drogas, han dejado las drogas, hablan siempre del infierno, del el relato más típico, ¿no? Y luego tenemos los datos de muertes por tal, muertes por cual, incautaciones, o sea, es un poco, esa es un poco la narrativa del mundo de la droga, pero no tenemos a mucha gente que hable desde otras aproximaciones. Entonces, a mí me gustaría preguntarte por una cosa que me suelen preguntar a mí y que no sé contestar, ¿no? Que es si se sigue consumiendo heroína en España. Sí, evidentemente la heroína, aunque fue un referente histórico y motivo de gran preocupación y a la cual pues, responde que exista hoy una red asistencial de atención y de apoyo a las personas con problemática de dependencia a sustancias, ¿no? La heroína sigue siendo presente. Es una sustancia que evidentemente hubo una bajada muy importante de lo que es su demanda o personas que se incorporaban a ella. Pero existen grupos importantes, aunque tal vez residuales, de uso de heroína y con poca incorporación de poblaciones jóvenes, ¿eh? Pero poblaciones de heroína que han envejecido en el consumo de estas sustancias, con lo que supone un nuevo reto, en lo que significa poblaciones que a veces han entrado en procesos de marginalización y que siguen precisando de apoyos y acompañamiento hacia lo que sería incluso una vida de madurez y de vejez incluso en el consumo, ¿eh? Consumos que a tal vez no son tan estrictamente de uso de heroína como podría ser en los años 80, sino que ahora se nos presentan de manera en policonsumo con muchas otras sustancias. También existía ese consumo evidentemente ligado a lo que serían ciertas benzodiazepinas o el alcohol, pero la entrada del consumo inyector, incluso de la cocaína, pues ha hecho que no solo sea el speedball típico, sino que sean poblaciones que a la vez pueden estar consumiendo cocaína y a veces heroína para bajarse la estimulación. Hay aquí una mezclanza importante. Además, en poblaciones que entraron en su día a los programas de mantenimiento con metadona y eso no ha significado que en algunos momentos estén consumiendo heroína o que de alguna manera no tomen toda la metadona para poder tomar la heroína o que incluso tomando metadona se hayan puesto a consumir otras sustancias, ¿no? Nosotros nos quedamos un poco con esa idea, ¿no? Las generaciones, sobre todo a partir de la mía, digamos, hacia adelante, ¿no? Por arriba, nos quedamos con la idea de que el consumo de heroína se produjo a lo bestia en los años 80, 90, que falleció mucha gente en el camino, bien por VIH o bien por sobredosis o por otras causas, y que a día de hoy no existen, ¿no? Y no nos planteamos que esa población ha envejecido consumiendo. Tenemos la idea de que si tú consumes heroína, en un momento u otro mueres. O sea, la gente no muere por consumir heroína. No, no muere. Yo creo que uno de los aspectos importantes de lo que fue el paradigma de la reducción de daños, el comprender que, nuestros objetivos las tenemos que priorizar en razón a las posibilidades y a lo importante que es, primero de todo, que preservar la vida, ¿no?
y después a proveer de la máxima calidad de vida. Es decir, el objetivo que poníamos por delante de la abstinencia no nos salvaba a las personas de una muerte por sobredosis o unos contagios de infecciosos, ¿no? Y como muchos otros problemas, que incluso serían todos los que son derivados de esos procesos de marginalización y entradas y salidas de prisión y entradas y salidas a tratamiento que no llevaban nada a bien, ¿no? Este aspecto de la reducción de daños, si en alguna cosa ha tenido grandes éxitos, ha sido en tomar una población que se ha adherido, que podemos hacer una continuidad de atención y que ha evitado todo lo que es la propagación de enfermedades infecciosas y muertes de sobredosis. Pero esta población no significa que haya hecho en una proporción importante procesos hacia la abstinencia y la inclusión. Teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y posibilidades a poder hacer la abstinencia a drogas, desgraciadamente, porque venimos de una historia cada uno particular en que nuestras condiciones de vida y nuestra historia personal y oportunidades de salirnos para adelante no son iguales. Y en ese caso es cierto que hay población de nueva incorporación, pero mayoritariamente es población ya de 45 años para arriba, mucha. Eso nos está diciendo que se puede mantener cierta calidad de vida consumiendo drogas, ¿no? Consumiendo, en este caso estamos hablando de heroína. Y rompe un poco con el imaginario general de que no se puede tener una calidad de vida si estás consumiendo, ¿no? ¿Cómo sería hablamos de reducción de daños, pero me gustaría que lo aterrizáramos. ¿Cómo sería el día a día de una persona que consume heroína o otro tipo de droga? Hablo de heroína porque sé que es lo que a la gente le queda más alejada y está muy, muy, muy estigmatizada, ¿no? ¿Cómo sería el día a día? ¿Es una persona funcional? ¿Puede trabajar? ¿Puedes tener familia? O sea, explícanos un poco el perfil. Hay de todo en la vida. Y claro, nosotros siempre terminamos creando pues ciertos estereotipos del consumidor de heroína, ¿no? Y como para todas las sustancias, hacemos ciertos estereotipos que no responden a la realidad de la diversidad de población que se acerca a las drogas y a las sustancias. Hay consumos de heroína funcionales totalmente, y de personas que van a trabajar. Yo estoy en contacto con poblaciones en diferentes territorios de atención de población en lo que sería, por ejemplo, programas de intercambio de material higiénico. Y si yo puedo estar viendo y recibiendo personas en un espacio de intercambio de material higiénico que se van directos al trabajo y se han pasado antes a buscar la jeringuilla porque se van a consumir y se van a trabajar. Y dirías perfectamente, es una persona totalmente funcional. No es la primera vez que aparece esta persona aquí. Lleva en este espacio de servicio acudiendo desde hace 12 años. Pero me puedo ir después a ciertos contextos donde tenemos las salas de consumo supervisado de personas inyectoras, que también tenemos salas de consumo para consumo inhalado, y tenemos ahí poblaciones que se han marginalizado, que sus historias de vida evidentemente no responden a las mismas de condiciones de red de seguridad, de relaciones familiares, de trabajo, y que justamente su situación es muy deplorable, ¿no? Porque están incluso viviendo en la calle, están en situación de sin hogar, en su gran proporción. Entonces son realidades absolutamente diferentes. Nosotros a veces, claro, tenemos un discurso de la heroína en la parte de preocupación y de la alarma que se generó en esa época y ese tiempo, y tenemos entonces la imagen de esa, que da nombre a los libros y a todas tus publicaciones, yonki. Pero fijaos que la heroína, incluso en nuestra imagen se creó que uno consume heroína y se queda adicto. No quiero menospreciar el riesgo que tiene el consumo de heroína, por supuesto, porque entre otras cosas hemos visto resultados desgraciadamente atroces en su consumo. Pero no es cierto, no toda persona que consume heroína no se autolimita. No es cierto que toda persona que consume heroína y produce un proceso adictivo necesitará tratamiento para dejarlo. Es decir, fijaos que en la historia de los mismos
militares de Vietnam, cuando regresan a un contexto de vida anterior de estar a Vietnam, autolimitan su consumo de heroína de manera particular, personal, sin acudir al tratamiento. Y es cierto, hay mucha gente que en un momento les fue un poco la mano con la heroína, que han dejado la heroína por sus propios recursos. Pero no toda la gente que tiene esas adicciones puede por sus propios recursos abandonarla. Y entonces tenemos todas las poblaciones que o pueden iniciar un tratamiento y en ese punto, incluso con un sustitutivo opiáceo, como puede ser la metadona o Suboxone, hacen una vida absolutamente funcional y es un opiáceo. Ya no es heroína, pero es un opiáceo. Y hacen una vida de trabajo absolutamente funcional y desde hace muchos, muchos años. Y otras personas que no lo han conseguido y que siguen estando atadas a un consumo de heroína muy vinculado a una necesidad de vivir y salirse día a día de esa situación de muchas preocupaciones, muchas dificultades personales atadas a una adicción, ¿no? Podríamos compararlo con lo que vemos a nivel del alcohol. En el consumo de alcohol en la sociedad se ve los casos de adicción, ya una adicción severa, ¿no? Con una vida completamente disfuncional, pero luego se ve un porcentaje de la población muy alto que consume con cierta dependencia o dependencia absoluta, ¿no? Y que sin embargo tienen vidas funcionales y ni siquiera los detectamos porque consideramos que es lo normal, ¿no? ¿Podríamos hacer una analogía entre los tipos de consumo? Sí, es cierto. Podríamos hacer unas analogías porque todos conocemos y tenemos continuidad de trato con personas que su consumo, evidentemente, de alcohol es excesivo y perjudicial, pero sí funcional. Están trabajando e incluso son capaces de hacerse sus periodos de abstinencia, y como yo conozco personas que cada año inician 3, 4 meses de Ramadán con el alcohol. Digo, qué padecer, ¿no? Ese esfuerzo, ese volver a ponerse a privarse del consumo, pero son formas de funcionar que a partir de la idea yo no quiero renunciar a esa opción y cada año me tengo que hacer esa desintoxicación y ese proceso, pero están trabajando a la vez, sí. Claro. Yo el tema de heroína, de los primeros años que trabajaba, que eso significa mucho tiempo, pero me acuerdo de una persona muy fortoche, trabajador de la obra, y su hermano era el propietario de la constructora, y me dice, mira, Josep, desde que dejó la heroína, es que no me trabaja igual ya. Y claro, sí, porque la heroína tiene un elemento euforizante en un consumo de Claro. dosis de cantidad pequeña, y en abandonarlo pues estaba como deprimido, no estaba funcional, no estaba... y dice, sí, nuestra idea de la heroína puede ser una, pero después en la expectativa y el funcionamiento y en la dosificación que cada uno establece con las sustancias, pues tiene respuestas y efectos diferentes en la persona. Y realmente tratar el tema de las adicciones tiene que hacerse siempre muy presente en conocer la persona, en cómo acciona ella en relación a las sustancias y en qué contextos de vida han vivido y viven, ¿no? Sí, yo en este canal siempre soy cauto porque sé que lo escucha mucha gente que consume drogas y que está intentándolo dejar, ¿no? Pero, bueno, y mi propio sesgo hacía que yo no me metiera demasiado en estos fregados de hablar con personas que hablan de la reducción de daños como un recurso muy válido, ¿no? Cuando ya soy capaz de atravesar mi propio sesgo que está producido por el miedo, ¿no? Por el miedo a pensar, anda, se puede consumir sin acabar tan mal como acabé yo, ¿no? Cuando ya atraviesas eso y te quitas prejuicios y te quitas sobre todo miedos personales, pues eres capaz de darte cuenta de que esa realidad está y que no solo está, sino que la evidencia científica ya nos está indicando que los programas de reducción de daños cuidan o protegen mejor la salud que no evidentemente la prohibición o otro tipo de políticas de atención, ¿no? ¿Cómo podemos hacer o qué podríamos decirle a las personas que nos están oyendo, sobre todo a las familias en un momento dado, sobre la reducción de daños como un recurso válido? Bueno, mira, cuando nosotros empezábamos a impulsar las políticas de reducción de daños,
lo hacíamos también por observar que nuestras limitaciones a dar respuesta a la realidad que existía. Es decir, estábamos acumulando un fracaso muy importante en temas de muertes por sobredosis o contagios o VIH y profesionales acompañando a la muerte, a lo que sería el SIDA y agarrando a la gente a los T4 para quedarse sin defensas, ¿no? Y claro, era preciso que nosotros hiciéramos una autocrítica y que de alguna manera quien entendió rápidamente lo que proponíamos eran familiares que habían perdido sus hijos. Porque es claro, es que yo tal vez tendría a mi hijo vivo o mi hija viva, ¿no? Si hubiera existido este espacio donde se asegura que no se muera de sobredosis, ¿no? Que no hubiera contagiado de VIH o tuviera unos profesionales a su lado que lo acompañaran, ¿no? Porque evidentemente la única opción de abstinencia, quien no se adaptaba a esa condición, pues quedaba rechazado hacia grupos de rechazo y hacia lo que sería la exclusión, ¿eh? Entonces, la reducción de daños es necesaria, es parte de la solución, ¿eh? Y que evidentemente la opción a la que sería un cambio hacia la abstinencia, pues siempre se va a ser bien recibido. Ahora, si acompañamos en ese proceso a esa persona, tal vez ese cambio se puede producir con más facilidad. Porque nosotros en drogas también lo que hicimos fue incorporar de manera muy pronta toda la perspectiva de lo que es el proceso de cambio, entendido que las cosas no son hoy para mañana, que todos necesitamos hacer aproximaciones y hacer modificación en nuestro pensar, en nuestra prioridad de vida, ambivalencias de quiero pero no quiero, lo desearía hacer pero no me veo capaz. Eso hay en todo proceso de cambio, se debe hacer y se debe acompañar desde la reducción de daños cuando es preciso, ¿eh? Yo quiero dejar el tabaco pero no me veo en fuerza de dejarlo, de momento lo que hago es dejar el paquete en casa, pido a los otros, voy haciendo acercamientos, ¿sabes? Sí. Hasta que un día digo, no, es que si no lo dejo del todo, no hago limpio y termino volviendo a fumar. Todo el mundo en la vida hace acercamientos de cambio y en esos acercamientos debe haber redes que los acompañen y redes que aseguren que por ese camino la gente no se nos pierda. ¿Por qué crees que tenemos la necesidad de colocarnos? Porque algunos nos hemos divertido mucho con la droga hasta que ya se ha convertido en una forma de automedicación, ¿no? Para poder aguantar lo que experimentábamos. Pero la gran mayoría de los seres humanos, si no prácticamente todos, necesitan evadirse de vez en cuando. ¿Por qué crees que lo necesitamos de una forma tan, ¿cómo te diría? Tan general. La evasión es fundamental en la vida, el desconectar de nuestro día a día, ¿eh? No porque sea necesariamente dramática o dolorosa, que a veces lo es, y mucho, ¿eh? Y evidentemente en ese caso la necesidad de desconectar, de evadirnos, es casi para supervivencia humana, Sí, ¿no? sí. Pero esa desinhibición de producir una escapada lo hacemos y lo necesitamos, ya sea yendo al fútbol y gritando en la grada como locos, ¿no? ¿Pero qué le ha pasado? Este no lo haría en la plaza, en medio de la plaza del pueblo. Y aquí se lo permite. ¿Por qué se lo permite? Porque ahí tiene un contexto donde hacer esa necesidad de ruptura y de salirse. Lo necesitamos como personas. La otra cosa es que nuestras elecciones en cómo lo hacemos pueden ser muy arriesgosas, ¿no? Sí. Y en ese caso es cierto que pueden ser autolimitadas en el propio forma de evadirnos a través de las sustancias, ¿eh? Como puede ser el fin de semana, ¿no? La salida de noche con los amigos, ¿eh? El botellón compartido con los otros, ¿eh? Pero evidentemente hay personas que esa evasión la describen como una necesidad a priori como objetivo uno, ¿eh? Porque la mayoría de las personas en relación a las drogas lo hacen en una relación de necesidad recreativa, de diversión, de estar con los amigos, ¿eh? Pero hay alguien que te dice, no, yo consumo para evadirme, ¿eh? Entonces aquí ya hay un elemento
que ya nos describe unos malestares en la persona. Así que la dosificación, la relación de consumo con esta sustancia, seguro sí, que siempre se va a ser mucho más potente, mucho más excesiva. Cuando trabajas con gente joven y preguntas, bueno, tú bebes alcohol, pero tú bebes alcohol buscando qué efectos. Y el puntillo, divertirme, estar, y esto ¿en cuántas copas lo consigues? No, en 2 copas ya me estoy... Pero, y claro, y bueno, después la pregunta es ¿por qué te tomas 4, 5, 6? Porque Claro, si los efectos placentes o los efectos que ya te permiten ese punto de desconexión y de gratificación es en pocas copas, ¿por qué después se sigue bebiendo? Pero te encuentras a algún chaval que te dice, no, es que yo los efectos positivos los vivo a partir de la 4ª o la 5ª copa, porque yo lo que estoy buscando es desconectarme, claro. evadirme. Claro, la situación de riesgo de partida desde pensar, de esta expectativa, a esa de que sea muy diferente la manera de relacionarse con la sustancia, ¿no? Claro. ¿Los chavales contestan? ¿Son honestos ante estas preguntas? Sí, son Mm, honestos porque el elemento básico de la relación y la comunicación con cualquier persona, sea chaval o no, es, es ser muy respetuoso, pero también en el punto de nada está mal dicho. Cada uno se expresa desde su realidad y su vida y no tiene que estar o verse enjuiciado, ¿no? Y ese es el trato de relación entre adultos, que aprendemos de manera común. Y para mí ha sido igual para gente joven como para gente en la cual estábamos emprendidos en un proceso y un proyecto para abandonar las sustancias. Porque en el camino de redireccionar tus consumos, también te puedes hacer muchas preguntas. ¿Y por qué fue así? ¿Por qué se me ocurrió? ¿Por qué no tuve pistas o orientaciones que me ayudaran a poner freno? ¿Era capaz de poner freno? Claro, yo creo que muchas cosas que hemos podido aprender en estos años también en el planteamiento de lo que se llama la prevención o lo que se llama la promoción de salud, en la reducción de riesgos asociados al consumo, parte también del conocimiento de personas que hemos estado más en ámbitos de replantearnos nuestros consumos, nuestras formas de consumo con gente que ha estado en tratamiento, ¿no? Y claro, qué hubiera sido necesario que nos hubieran contado antes. sí. Cómo podíamos haber recibido esas preguntas y qué debemos hacer ahora para comunicar a otros que tal vez... Yo entiendo mucho el trabajo de la atención en drogodependencias desde la perspectiva de salud colectiva. Es decir, que no se trata solo de hacer procesos individuales, sino que sobre todo los procesos se hagan comunitarios, colectivos. Sí, Y aprendemos individualmente, pero también tenemos que aprender todos de manera colectiva. sí, sin duda. Me estaba acordando ahora cuando yo tenía eso, 14 años y me regalaron una moto, un ciclomotor, ¿no? De estos. Yo vivía en una isla en Menorca muy pequeña y nos movíamos mucho a esas edades con las motos. Yo era una persona que buscaba emociones fuertes y que además buscaba la evasión constante. Y con la moto me apuntaron a clases, ¿no? Me saqué el título y tal para asumir el riesgo que iba a asumir conduciéndola, ¿no? Y muchas veces he pensado ya con el tiempo precisamente lo que estás diciendo tú ahora, si de la misma forma que en el momento que vas a afrontar una conducta de riesgo como es conducir una motocicleta con 14 años, que además estás con las hormonas a tope, ¿sabes? Y que no estás pensando demasiado en la seguridad, pero aún así te lo explican y lo asumes, qué fácil sería, o no, no lo sé, hacer lo mismo con la droga, ¿no? Y me parece súper potente que haya programas desde los que lo estéis haciendo, ¿no? Sí, el programa que lo hace como puede ser Energy Control, en ese momento que yo estuve vinculado durante 10 años, ¿no? De su inicio, pues planteaba ese objetivo sobre todo, el poder hacer un acompañamiento en la gente en sus tomas de decisión, y hacerlo como personas adultas, ¿no? No hacer un trato infantil de las drogas en que la gente pensara que estas cosas se tienen que hacer de escondidas, no se pueden hablar, y si se hablan entre compañeros es que guay el colocón. No, vamos a hacer las cosas de una manera evaluada y la gente tiene que ser capaz de entender sobre las drogas. Hay prácticas de riesgo, como puede ser ir a escalar,
a la cual yo me dediqué durante mucho tiempo y en la cual pues hacíamos los cursillos de seguridad para salir a escalar. En la conducción pues te sacas un título, sacas un carnet, pero en el consumo de drogas a nadie le hacen un acompañamiento mínimo, ¿no? Y en ese Sí, punto pues es cierto que tal vez hay que plantear que hay aspectos del acompañamiento que no se pueden dejar de realizar. Porque ahora mismo el tema del alcohol, pues bueno, nuestros jóvenes están saliendo, beben y tienen coma etílicos y hacen consumos masivos, intensivos algunos. Vamos a poner el objetivo de trabajar este aspecto que es el de mayor riesgo y el que más nos preocupa. Es decir, cómo la gente joven, cuando hace una relación con el alcohol, qué es lo que busca, qué es lo que tiene que prevenir para justamente salir no solo salvado de esa relación, sino obteniendo aquello que quiere, no lo que no desea vivir, ¿no? Y sí, es cierto que ese trabajo pues hay que realizarlo y nos hemos ido porque hablábamos primero de heroína, pero sí, tiene esta gracia. Todo el tema de drogas para mí es un tema en el cual es muy interesante porque puedes mirarlo por tantas perspectivas diferentes sí, que sí, siempre tienes por qué aprender, ¿no? Y porque sí. además no puedes hablar de drogas e incluso de las problemáticas de drogas sin, a lo que apuntabas, mirar esa interseccionalidad de muchas cosas que las personas viven y que al final te explican el por qué hay respuestas tan diferentes o vidas tan diferentes relacionadas con el consumo de drogas. Claro, si nos basásemos en la visión más judeocristiana, pues sería muy fácil, ¿no? ¿Eres inmoral o no eres inmoral? Pero, Claro. pero eso no dio respuesta. No, eso no da respuesta. No lo dio ni Adán ni Eva, que no No, podían es hacerlo todo verdad. y estaban en un paraíso fantástico, se ve, pero no podían comer la manzana y se la comieron. Es decir, por acabar terminando siendo los padres de todos. O sea que en realidad el Exacto. miedo y el bien y el mal en relación a la vida y a las decisiones de las personas a veces son poco útiles o prácticas. Sí, sin duda. Y hablando de la perspectiva moral, cuéntame qué es el chemsex. ¿Se pronuncia chemsex o chemsex? ¿Cómo lo decís? Chemsex, o sí, es el chemsex. Chemsex. ¿En qué se trata? Bueno, lo cierto es que la primera cosa es decir que es una relación sexualizada de las drogas. Vale. Es un consumo de drogas sexualizado, ¿no? Que no es nuevo para nada. Es decir, la toma de drogas vinculada a las relaciones sexuales es históricamente conocida. Em, y lo que pasa es que el nombre de chemsex se relaciona sobre todo en lo que son las comunidades de población de hombres que tienen relaciones sexuales entre hombres. Ujú. Y eso, además, vinculado a lo que sería unas conductas muy intensivas de relación sexual vinculado al consumo. Pero los usos sexualizados de drogas se ha producido de siempre y en porcentaje de población tanto la población heterosexual como la homosexual han utilizado y utilizan las drogas para vivir relaciones sexuales. Y en igual proporción, no es una cosa exclusiva de la población homosexual, pero sí que ha tomado ese relieve también por una vinculación a unas sustancias concretas que tal vez son más presentes en esas relaciones de población gay homosexual, como podría ser los poppers, o como ha sido la intromisión de lo que serían los consumos de mefedrona o de metanfetamina. Y ese es una realidad de contexto de uso de drogas en ciertos colectivos y además vinculado al sexo. Sí. ¿Y esa práctica es tan escandalosa o peligrosa como estamos viendo en los medios de comunicación o cómo se está abordando? Hay de todo, hay de Hay de todo. todo, Mira, como siempre. normalmente cuando se habla de las poblaciones que practicarían o que hablaríamos que practican el chemsex, se está hablando de un 5 o 15% de la población que desarrollan consumos problemáticos.
Vale. Eso significa que la gran mayoría de la gente que hace consumo vinculado al sexo de sustancias no hace un desarrollo de problemática de uso y de consumo, pero sí que hay un número que lo hace y de manera importante. Sobre todo yo lo vincularía en aquellos consumos, además, que son realizados por vía inhalada o inyectada, que es lo que en el ámbito del chemsex se ha llamado el slam. Pero el slam no deja de ser más que el pico. Lo que pasa es que le ponemos un nombre bonito y como si no pasara nada. Claro, No, claro. claro, todo lo que son los consumos cuando cambian de vías de administración pueden cambiar muy en razón de riesgo para la persona. Sí. Ahí la reducción de daños está haciendo un trabajo impresionante, ¿no? Sí, nosotros tenemos un programa que hay quien lo lleva y las personas que lo llevan son los que saben más de ello. A mí me toca ya como viejo y canas muchas veces coordinar y animar a los otros que hagan su camino. Y realmente sí, se está haciendo un buen trabajo, pero hay que expandir mucho más. Lo que tenemos en España es que hay territorios y hay programas que se han desarrollado, pero que no en todos los territorios ha sido igual. Y aquí hay que hacerlo más universal, a que llegue más a la población, pero sí, sobre todo en que los códigos de comunicación son particulares, a cada uno hay que llegar de una manera diferente. Se trabaja mucho en son sus propios contextos de relación, los espacios crossing o los espacios saunas o los espacios de lo que sería todo el contacto por lo que serían las redes y los mecanismos de comunicación entre iguales, ¿no? Sí. Para quedar en citas. Se está entrando mucha información por esta vía y sus propios foros también que existen. Llegar a toda esa comunicación e información y además hacerla pues en la posibilidad de una atención rápida, directa, porque también puede ser poblaciones que tengan ciertas resistencias a contactar con los centros de atención o tratamiento, porque muchas veces vinculado al problema de drogas hay otros aspectos de problemas personales, humanos, ¿no? Y uno se tiene que sentir cómodo pudiendo hablar de su sexo. Y incluso de esas resistencias o problemas o dificultades que ha tenido en aceptarse propiamente como persona homosexual. Tener alguien que sientas que al otro lado te escucha comprendiendo. Sí. Y este aspecto también es un elemento importante en el trabajo de reducción de daños, tener personas preparadas para no juzgarte, escucharte y ser buenos acompañantes de viaje para ir encontrando soluciones y opciones. Sí, sí. El no juicio, qué importante es en el ámbito de la droga, el no Sí. juzgar. El otro día había una polémica precisamente en Twitter, me anestesista, ¿no? Que vino a decir que, bueno, que no le había comunicado uno de los pacientes que había consumido cocaína antes de la cirugía y ahí se lió una muy grande y se veía sobre todo constantemente el juicio, ¿no? Del juicio a la persona que consume drogas o a la persona que ha desarrollado una adicción hasta el punto de, pues si no, si se está poniendo en riesgo que no acceda a los mismos servicios públicos, ¿no? De sanidad pública que el resto, ¿no? El juicio es bastante devastador en este ámbito. Es muy devastador. Ahora mismo está por salir el Observatorio de Energy Control que hace evaluación de conductas y pensamientos y todo lo que tiene que ver con el consumo recreativo de sustancias y se volvía a preguntar, ¿tú explicarías o dirías información a tu médico sobre tu consumo? Es al último que preguntarían, es al último que confiarían. Y esto es un problema, Claro, en realidad, es un gran claro. problema. Entonces, evidentemente, cuando un médico te pregunta si has consumido, pues es que tal vez ni te lo pregunta, porque cuando vamos a atención primaria e intentamos valorar si preguntan sobre el consumo de las personas, preguntan sobre el tabaco. El 90% pregunta, ¿usted es fumador? Pero si tomas otras drogas, no lo preguntan. Pero si lo preguntaran, ya nos dice la gente que no está dispuesta a comunicarlo, Claro, a decirlo. O sea que sí, claro. tenemos aquí una gran dificultad en la confianza, la Sí. confianza de poder establecer espacios de comunicación
provechosos, ¿no? Sí, y también de confianza va la cosa cuando estáis trabajando para poner un centro de atención a personas sin hogar y en los barrios se genera esa inquietud, ¿no? Entre el vecindario. ¿Qué pasa ahí? Bueno, los miedos, el temor, hasta cierto punto lógico, porque evidentemente se ha estado alimentando mucho los aspectos del miedo en relación a no solo a los consumos, sino a las personas que consumen. Mm. Y, y entonces, sí, los efectos llamados NIMBY, aquí no, me parece muy bien que se atienda, pero no al lado de mi casa, o mandarlos al campo, son muy presentes. Es decir, todo el mundo está dispuesto a que los trate la gente, que los atiendan, pero lejos de casa. Y, pero bueno, esto nos pasó. Abrimos un servicio, un centro residencial para personas sin hogar con consumo de drogas, sin hacer una a priori de condición de abstinencia de dejar las drogas, porque eso es lo que está sucediendo. Esta población que no puede o no va a abandonar las drogas se quedan en la calle, nadie les da cobijo, nadie les da apoyo. Incluso mujeres que padecen situaciones de violencia, el sistema de protección no las atiende por ser consumidoras. Claro, nuestra apuesta durante muchos años ha sido que existiera un servicio de estos. Es el único que hoy está atendiendo una urgencia de mujer violentada por consumo de drogas que no se quede en la calle. Pero la población rápidamente piensa, esta gente me va a consumir frente de casa, va a venir gente a vender drogas aquí, se va a hacer un efecto llamada y van a venir los consumidores aquí al lado a consumir. ¿No? Bueno, todos los miedos despiertan lo que sería pues pensamientos a veces de lo más irracionales. Pero también tenemos que decir que en nuestra experiencia han surgido propuestas y personas solidarias acompañando la propuesta que sí que exista. Siempre en este proceso puedes hacer una valoración. Tienes una mayoría de personas, un grupo importante que puede situarse en el rechazo. No quiero que vengan. Hay un grupo importante también, a veces igual, que dice, bueno, yo me sitúo en una coexistencia. Es decir, si no me producen problemas, no voy a tener ningún problema. ¿Contento de que vengan? No. Pero tampoco, si no me molestan, voy a estar en contra. Y después hay a veces un grupo, que puede ser un tercio, que dice, sí, no, yo creo que hay que hacer estas cosas. Hay que ser inclusivos, hay que apoyar, hay que acompañar. Y lo cierto es que hay que vencer esa oposición, sobre todo no dando garantías a la gente de que lo vamos a hacer muy bien, que vamos a poner todos los esfuerzos para que nada que pase no tenga una solución rápida, que somos comprensivos con sus temores, pero que podemos mostrarles que no van a salir o van a aparecer como ellos piensan y porque vamos a estar ahí dando recurso a respuesta inmediata y bien coordinada. Y después, cuando echas a andar, a los 3 meses, nada de los temores que pasaban o que existían se producen y decrece de manera inmediata e importante lo que era todos los elementos de resistencia y preocupación. Nosotros al tiempo, pues los grupos que hemos estado acompañando este proyecto, pues hemos podido evaluar cómo mucha de la población que en un momento se ponía en situación de rechazo, pues han pasado a una posición de coexistencia y algunos de coexistencia pues van pasando a lo que es la posición de convivencia. Y lo que es importante es aguantar, porque el miedo político a veces es, ante el miedo de la población, pues, Claro. pues pasar y decir, oye, no, 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 y la gente se vuelve a quedar en la calle y sin recursos. Claro. Hay que tener opciones y posiciones claras de que apoyar y atender y tener una política de derechos humanos tiene que ir por delante siempre y hay que Sí. vencer los miedos. ¿Existe evidencia o estudios en los que se vea que cuando se produce, cuando se da una acción de este tipo y se integra en el barrio, eso beneficia de alguna forma al público
en general, ya no solo hablo del usuario del servicio, sino al vecindario. El hecho de incorporar una realidad como esta y convivir con ella. Sí. Mira, por ejemplo, en los programas de reducción de daños con salas de consumo supervisado, lo primero es cómo van a abrir un espacio acá donde la gente va a poder consumir drogas en su interior. Bueno, es que se va a situar porque el consumo ya está produciéndose en la calle. Claro. Y entonces la gente, cuando ve que reduce la presencia del consumo en la calle y sobre todo reduce además el material desechado en la calle, claro, no, esto es parte de la solución. La primera experiencia que tuve en salas de consumo supervisada, que me caí de culo, fue en Suiza y fue a finales de los años 90, y un amigo me dijo, bueno, nos vamos a una sala que vas a conocer. Y claro, yo eso no me imaginaba por nada que eso podía existir, ¿no? La historia de esa sala, que fue, yo creo que muy antigua, pero bueno, ahora no me acuerdo el año, pero cómo surgió el tema, ¿qué digo? A final de los 90, ¿qué fue en el 88, estoy hablando ya hace años, cuando yo estuve en Berna, 88, 89. Esta sala salió porque abrieron un espacio así para que la gente fuera a ir a tomar café. Hay una plaza cercana donde existía mucho consumo y la gente se puso al baño a consumir. Vino la policía y les dijo, oye, esto no se puede hacer. Bueno, pues nos vamos a volver a echar para afuera. Y entonces fueron los vecinos que dijeron, no, 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 que se vayan a consumir ahí, que no vuelvan a estar en la plaza. Bueno, en todas las dinámicas que se vienen trabajando y nosotros en la ciudad de Barcelona tenemos mucho vecindario que da mucho apoyo a los proyectos y a esta sala, porque justamente sabe que si no existiera, la situación en calle sería mucho peor, mucho más difícil, Claro. mucho más comprometida. El otro día estaba leyendo también un artículo que hablaba de cómo el estigma estaba publicado en una revista, no me acuerdo cuál era, pero bueno, con impacto. Hablaba de que el estigma es un factor de riesgo muy, muy, muy importante a la hora de que la gente busque mejorar su salud, ¿no? Lo que hablábamos, porque nunca dices que consumes o evitas ser visto y tal. Y claro, por eso siempre entiendo que trabajamos muchos de nosotros en esa dirección, ¿no? De intentar dinamitar de alguna forma el estigma, atravesarlo y que se vea que los adictos, los que hemos sido adictos, los que consumen, los usuarios, me da igual que todos, pues eso, eliminar un poco esa sensación de que somos personas peligrosas, ¿no? Vosotros tenéis varios programas que trabajan o muchos de vuestros programas trabajan en esa dirección, por lo menos de forma tangencial. Sí, de manera tangencial, pero también directa. Nosotros, como organización, formamos parte de muchas plataformas, ¿no? Pero una de ellas, que es la Federación Catalana de Dependencias, tiene una línea y un eje de trabajo específico en estigma. Y lo hacemos en tema de formación de profesionales, sobre todo porque una parte de la estigma puede venir por parte de los propios profesionales que deben atender estas poblaciones, no solo en el ámbito de salud, sino también de servicios sociales. Porque hay una parte del estigma que es un estigma estructural, que tiene que ver con cómo nosotros ponemos o hacemos nuestras organizaciones, nuestros procedimientos, ¿no? Esas configuraciones, más allá del estigma estructural de la ley y la penalización, sino propios sistemas organizacionales que no están dando cabida y buena atención a la población en sus necesidades. Y también en lo que es el autoestigma. Porque las personas, evidentemente, en ese proceso de sentirse rechazados y de, al final, terminar integrando una mirada de estigma como me lo merezco, terminan cayendo en situaciones de mayor daño, tanto en la esfera de salud como de social, como humana, emocional, y además con mucha menos capacidad y autoeficacia a poder producirse cambios. Entonces, no solo se trata
de cambiar el contexto de estigma, sino liberarnos, las personas que son consumidoras, de estos pareceres o este pensamiento de culpabilidad, que se ha terminado pues incluyendo en la persona y que termina siendo tan dañosa para ella. Esa experiencia la estamos teniendo desde la editorial con el proyecto. Es alucinante porque a nivel de medios de comunicación ha despertado mucho interés. El podcast también ha funcionado, está funcionando muy bien porque la gente, pues eso, necesita oír voces muy distintas, pero a la hora de vender, el librero o la librera lo que me cuenta es que la gente no quiere coger un libro así y llevarlo a ¿no? A la caja y pagarlo, que les da vergüenza, sobre todo en zonas de barrios, lugares más pequeños. Y yo pienso, madre mía, o sea, hasta en ese punto estamos, ¿no? De tener cierto pudor en una librería de coger el libro de la estantería y llevarlo. El estigma en drogas, para mí, es el estigma de los más bestias que existen. Porque fíjate que en salud mental se habla del tema estigma, pero no hay ningún trastorno de salud mental como el de drogas en que se culpabilice de igual forma a la persona. Es decir, la persona con problemática de consumo de drogas, si la hace en mayor medida, casi a veces exclusiva, como responsable directa de su problema y de su solución. Eso no pasa en ningún trastorno de salud mental, ninguna patología orgánica o enfermedad, que esa situación de máxima responsabilidad en la razón de aparición del problema como en su solución se produzca. Sí. Y esto hay bastantes estudios realizados en evaluación y valoración entre profesionales de la atención en cómo consideran esa responsabilidad y hacia las personas que padecen ciertas problemáticas de salud. Y en el caso de drogas es la que más, ¿no? Sí. Y en este caso, pues evidentemente, sí, el estigma ha sido poco trabajado incluso en drogas. Hay en otros ámbitos que se ha hecho una referencia, pero en drogas se ha hecho poco trabajo. Yo cuando empecé a plantearme el tema de drogas como en la opción de atención, de dar respuesta, evidentemente, además el tema de drogas lo hemos vivido todos desde la proximidad humana y personal, ¿no? Pero después cuando lo haces desde la vertiente profesional, una de las cosas que más me sorprendieron, y estoy hablando de finales de los 80, primeros de los 90, era cómo aceptaba el castigo la población de consumo de drogas que estaba en ese momento en lo que se llamaban las granjas, ciertas comunidades, lo que fue después la comunidad terapéutica profesional, ¿no? Aceptaban el castigo de una manera como yo me lo merezco, y era una cosa que a mí me ponía de los nervios, y pero ¿cómo? Esto no es un trato de respeto humano, ¿no? Yo he sido malo porque me he enganchado a las drogas, he tomado drogas, y ese punto pues mueve de manera clara no solo el daño que el estigma hace en las personas, sino cómo al final las personas terminan embulliéndose en ese proceso de considerarse válidas a prejuicio y al estigma de los otros, ¿no? Total, sí. Me estás hablando y me estaba acordando, yo me recuperé en un entorno privilegiado, en un recurso privado, pero con terapias de confrontación. Y yo hay veces a día de hoy que todavía, pum, tengo de repente un flash, ¿no? De aquellas terapias, de cómo eran de castigadoras y de cómo considerabas que sí, que te lo merecías y tenías que estar callado, ¿no? Sí. Y no siempre esa terapia de confrontación sirve. A veces alguien puede servirle y puede de alguna manera funcionar su estima, pero no hay ningún proceso de mejora humano que no contemple que la gente tiene que preservar y mejorar su autoestima. Y en la gente de consumo de drogas la autoestima está muy dañada. Y sobre todo y especialmente en mujeres. Las terapias de confrontación en mujeres siempre se han mostrado muy, muy, muy perjudiciales, que es diferente a los hombres, porque estamos socializados de manera diferente, ¿no? Sí. Entonces, claro, cómo las mujeres iban a tener alguna oportunidad en esos modelos de atención que existían, ¿eh? Claro, claro.
Oye, Josep, que no te quiero quitar más tiempo. ¿Por qué te dedicas a esto? Mira, esta pregunta me la hice en su tiempo y en su momento, y yo le doy una cierta explicación, ¿eh? Ahora, las cosas que haces al final no sabes bien por qué la vida te ha llevado aquí, pero hay una cosa que el consumo de drogas es algo que pertenece a nuestra civilización y evidentemente lo conocía de manera personal antes de meterme en el ámbito profesional. Pero yo de muy joven fundé con unos amigos un no sé cómo se llamará, aquí se llama Splay, es un espacio de educación en el tiempo libre, ¿eh? En un barrio muy desfavorecido de la ciudad de Badalona, ¿eh? Y justamente pues se trataba de acompañar chavales muy jóvenes que vivían, chicos, niños, vaya, niñas, que vivían situaciones difíciles y entre ellos había consumo de inhalables, de Ajá. inhalantes. Y ya fue un tema que a mí me interesó mucho, ¿eh? El consumo de chavales jóvenes en inhalantes y después los temas propios de conocimiento sobre el contexto y espacios de consumo. ¿Eh? Cuando empecé en mis estudios, ya me podían decir cualquier cosa que yo siempre iba, vale, para las drogas, ¿eh? Vamos a hacer servicios sociales, sí, pero de drogas, vale. Vamos a trabajar políticas de servicios, sí, pero de drogas, ¿eh? Yo todo lo iba mirando hacia las drogas, es decir, tenía un interés especial hacia este ámbito, ¿eh? Y además lo que pasa es que, como siempre he tenido una posición de militancia política, de buscar siempre opciones de transformación de nuestra sociedad, ¿eh? Pues he complementado mi formación y mi opción de trabajo profesional siempre orientado a producir transformaciones sociales que mejoren las condiciones de las personas tal como existen actualmente, ¿no? Así que ha sido una opción de juntar lo profesional con la militancia social o personal que yo pueda tener en relación al tema de la vida y de lo que Sí. hay que pasar por ella. Oye, ¿y la gente que nos está escuchando puede colaborar con ABD, por ejemplo, de alguna forma? Tenéis una web súper completa y... Sí, hay un apartado que es un apartado de voluntariado porque nuestra organización siempre ha comprendido, digamos, hay un eje como transversal de necesidad de abordajes o planteamientos comunitarios en nuestros desarrollos profesionales o de servicios, ¿eh? Y la parte de voluntariado está siempre presente, ¿eh? Es decir, todos nuestros servicios o programas tienen la posibilidad de ser complementados en su participación por gente voluntaria, gente de la calle, e incluso por personas que han contactado en nuestros servicios en su momento como personas para recibir atención que después la reportan, ¿eh? Es decir, que ahí nosotros tenemos programas que justamente a la vez que tú recibes atención, a la vez que tú tienes un beneficio, puedes retornarlo dando Vale, apoyo a otros, ¿eh? Es decir, que sobre todo esta parte de ciudadanía solidaria que es muy necesaria, ¿eh? sí, Que nos sentamos que formamos parte de comunidades, ¿no? Que no sí, son problemas individuales que tenemos que solucionar por nosotros mismos, sino que podemos acompañar a los otros, ¿eh? Desde la sí. información, desde la comunicación, desde dar un apoyo, un tiempo, desde yo sé hacer eso, pues yo le puedo compartir esto que sé con el otro, ¿eh? Esta parte de intercambio me parece muy enriquecedora. De hecho, no creo que sea posible resolver ninguna problemática en torno a este mundo sin la comunidad, sin el contexto, ¿no? Claro, Mm, exacto. Sí, sí. sí. Oye, pues nada, un placer. Muy bien, un placer por mi parte. Ya está. Hemos podido hablar, te había visto, ¿eh? Te había visto Sí. en vídeo, sí, sí, pero hoy ya hemos podido conocernos tete a Sí. tete. A ver si voy a... ¿Tú vives en Barcelona, Josep? Sí, ¿no? Sí, 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 vivo en Yo Barcelona. estuve 20 años allí. Tengo ganas de volver ahora en algún momento a ver si podemos sacar un rato para un café Oye, porque pues sí, me quedamos, quedo con muchas cosas pendientes y curiosidades que me han empezado a entrar cuando me contabas cosas. O sea que te muy bien, contactaré. muy bien, Bueno, pues fantástico. muchísimas gracias por todo.